Marcelo Girón, presidente de la Confederación Nacional de Jubilados. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. La división que se observa en los sindicatos, ¿alcanza también a las federaciones de jubilados que forman parte de la Confederación? Bueno, desde hace años a la fecha hubo la división, digamos, por asuntos más bien muy personales, pero la Confederación se mantiene en todo el país. Tenemos 18 federaciones y una cantidad enorme de asociaciones que están con la Confederación. Lo que está es dividido por el señor Lima, por el señor Riera, que simplemente tienen asociaciones y nada más, pero la Confederación es muy sólida. Los voceros de Alianza País y el gobierno aseguran que las reformas a la ley del IES no tocan a las pensiones de jubilación, pero la reforma en su artículo 69 sustituye el texto del artículo 234 sobre el mínimo de pensiones y su revalorización, disponiendo que las pensiones se incrementarán al inicio de cada año en la misma proporción que la inflación promedio anual del año anterior. Ahora, esta reforma, a su vez, cambia otra que hizo la Revolución Ciudadana mediante ley de 18 de noviembre del 2010, que establecía que las pensiones se incrementarán anualmente en base a un coeficiente de crecimiento que iba desde el 16.16% anual para pensiones que equivalen al 50% del salario básico hasta el 4.31% para pensiones equivalentes a 2,5 salarios básicos unificados. ¿Consideran ustedes que es regresiva esta reforma que está atando las pensiones a la tasa de inflación? Claro, así es totalmente regresiva lo que está haciendo el presidente de la República. Él mismo nos llamó a nosotros para hacer esta nueva reforma a las pensiones jubilares. Y por último, nosotros fuimos al Palacio de Gobierno para, con bombos y platillos, como dije la vez anterior, para firmar el decreto de esta disposición que estaba dando el gobierno. Supongo que ahí hubo demasiado dinero, supongo que el gobierno estaba muy bien, y ahora que el gobierno está fracasando, nuevamente regresamos a lo que es las pensiones y se nos alza de acuerdo a la inflación económica. Nosotros ahí exigimos que se nos alce porque las pensiones realmente eran bajísimas y no dejan de ser bajísimas ahora las pensiones. Hay compañeros jubilados que todavía están ganando 150 y 200 dólares menos de lo que está el salario mínimo vital. Eso es lo que estamos reclamando. Ahora se les pone a las amas de casa. ¿Con qué va a responder el gobierno si ahorita no está respondiendo frente a las pensiones jubilares? Nosotros, ahora, me gustaría, dígame. Sin embargo, Ramiro González, el presidente del partido Avanza, que no votó a favor de las reformas, considera que esos incrementos porcentuales se aprobaron en el 2010, cuando él era presidente del IES, para homologar en dólares los valores que tenían las pensiones en sucres, y que ese proceso ya se cumplió, por lo cual esa escala de incrementos no debe continuar. ¿Está usted de acuerdo en que ya se cumplió o sí hay casos que merecen que se continúen esos incrementos y que se mantengan en una escala diferente a la que propone la inflación? No se ha cumplido, realmente no se ha cumplido. Todavía los jubilados en el Ecuador están sufriendo esta situación de no tener la suficiente dinero como para mantenerse aquí en este país. A mí alguna vez me hicieron una entrevista y me decían que en otros países pagan hasta $6,000 de pensiones. Eso no va a llegar aquí nunca en el Ecuador. Y decían, ¿por qué vienen esos jubilados a vivir en el Ecuador? Porque si son el esposo y la esposa jubilados, tienen para vivir ampliamente en este país. Pero nosotros todavía tenemos que salir a trabajar, tenemos que buscarnos el medio por donde sea para cumplir con esta necesidad y para completar lo que nos está dando la seguridad social. Claro, lo que pasa es que la seguridad social, por ejemplo, en Europa, tiene un aporte mucho más alto. Entonces, en efecto, una persona se jubila de acuerdo con lo que está aportando. Aquí hay ese sistema solidario, incluso se pone un techo a la jubilación. O sea que es el sistema íntegro que debería ser revisado, de acuerdo a su experiencia. ¿Qué opina al respecto? Nosotros exigimos al gobierno nacional que se haga una nueva ley de seguridad social. Nosotros podemos aportar con nuestro criterio para que se haga nuevamente una ley de seguridad social acorde con el tiempo en el que estamos viviendo.
sino de lo contrario mantenernos con una seguridad social de hace 73 años. Y esto quiero también aclararle, que en 73 años ninguna constitución, en las 18 constituciones que se hicieron, jamás se tocó el 40%, ni los gobiernos de facto tocaron el 40%. ¿Qué le pasa al presidente de la República? Y dice que no nos va a dar un centavo a los jubilados. No le estamos pidiendo caridad a nadie, le estamos exigiendo que se cumpla con la Constitución y con la ley. Además hay aquí un asunto muy importante. Pudiera ser, eventualmente, si lo establece un estudio actuarial debidamente auditado, que en efecto el IES no tenga una mejor situación económica que hace 70 años. Pero eso no quiere decir que el 40% no es necesario. Pudiera ser que se necesite el 30 o el 10 o el 15 o el 35. O sea, ese estudio actuarial, por ejemplo, ¿por qué no se lo ha hecho? ¿Han hecho gestiones en ese sentido? ¿Qué es lo que responde el gobierno ante eso? ¿O la Contraloría General del Estado, que también tiene que ver con este asunto? Porque hasta el momento no aparece ni siquiera como espectador, no se conoce que tenga alguna opinión al respecto. ¿Ellos también auditan a los informes actuariales? Bien, nosotros tenemos aquí lo que hizo la Contraloría General del Estado. Aquí está diciéndole muy claramente cómo está la seguridad social, cuánto debe el Estado a la seguridad social. Lo que sí se han llevado el dinero muy hábilmente, los dineros de la seguridad social, y nunca reconocieron esa deuda. Sí se ha hecho. O sea que la Contraloría sí ha auditado y también ha llegado a conclusiones al respecto. Es decir, que la conclusión sería que no hay superávit entonces. No, lo que está diciendo la Contraloría es que existe deuda y que el Seguro Social está en peligro porque no se está honrando las deudas que tiene el Estado para con el Seguro Social. Inclusive en la Constitución anterior está muy claramente diciendo que hasta el 2018 estarían pagando la deuda que tiene el Estado con la Seguridad Social. Pero como el presidente de la República dice, la Constitución anterior ya no cuenta. No, señor presidente, la Constitución en ciertas partes no se han borrado y no tienen por qué borrarse. Asimismo, le quiero aclarar que él es el presidente de la República y el gobierno durante todo este tiempo de que ha existido el Ecuador, existe la presidencia de la República. Lo único que se cambia es de nombre, de persona, pero la presidencia de la República es la misma y por lo tanto todo lo que haga y todo lo que debe el Estado tiene que cumplirse porque esa es la ley de todo este país. Ahora, el presidente Correa ha anunciado pues, que enviará un proyecto de nueva ley del IES. Usted presentaba alguna sugerencia, porque esta sería la oportunidad para reformar la reforma sobre la base de un estudio actuarial debidamente auditado. ¿Qué otros aspectos considera indispensable que se incluya en ese proyecto de una nueva ley del IES? Nosotros estamos aspirando que el gobierno realmente reconozca la universalización de la seguridad social tal y como debe hacerse, no simplemente con estos pequeños parchecitos que se le está afiliando a las amas de casa con $2, que luego de 20 o 25 años podrán acceder a 77 o 88 dólares. Eso no es afiliación al seguro. Tienen que todos entrar con las mismas condiciones y el Estado ser responsable de todas estas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Se le está metiendo la mano al bolsillo al trabajador, se le está quitando las utilidades para afiliar a las amas de casa. Eso es todo lo que está haciendo, pero no hay una verdadera ley de seguridad social. Nosotros le hemos pedido al gobierno, cuando quiera hacerse una nueva ley de seguridad social, se nos invite a los jubilados, a todos los sectores que están, a los trabajadores, a los empleados públicos, a todo el mundo, para conjuntamente con ellos presentar nuestras reformas a una nueva ley de seguridad social. De las enmiendas constitucionales o reformas constitucionales que propone el Parlamento Laboral o de la constituyente que propone el FUT, ¿cuál es la posición de los jubilados? La posición de nosotros los jubilados es estar juntos con ellos. No es política nuestra situación. Nuestra situación es de defensa de todo lo que es la seguridad social, de los trabajadores activos, de los jubilados, de las amas de casa y de todos los que están inmersos en la seguridad social. Yo quiero tocar un temita, si usted me lo permite. Por favor, brevemente. Enseñándole este documento. A ver. Este documento es muy claro
en la que dice que a nosotros nos descuentan para las mensualizaciones de la 13ª y 14ª remuneración. Aquí está $13.50 que mensualmente, de acuerdo a lo que cada jubilado obtiene, para pagarnos la 13ª y 14ª remuneración. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado? Nos está al que se mensualice, o sea que vamos a dar el dinero y con nuestro mismo dinero se nos va a mensualizar. La pregunta que debería haber hecho el seguro y el Estado es ¿cuántas personas quiere que se les mensualice y no cuántas personas no quieren que se les mensualice? Exactamente, al revés. Con eso era lo al correcto. revés, totalmente. Así es, con eso, ahí hubiera estado las dependencias del Seguro Social de todo el país sin jubilados que inclusive sin poder caminar y muriéndose de hambre y de enfermedad, tienen que estar ahí para cumplir con esta petición del Seguro Social. Don Marcelo Dios, tienen que muchas respetarse a los jubilados ecuatorianos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pinargote. Muchas gracias por su participación en contacto directo. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también, gracias.